Buenas noches, Dios le bendiga. Hoy 19 de febrero del 2021. Ayer le estaba dando la clase respecto a lo que Miguel Núñez, explicó y enseñó sobre 1 de Timoteo 2, 11 y 12, basado en una entrevista que le hiciera una dama, que no sé su nombre, donde ella le preguntó que si la mujer podía ser pastora, y ella le citó 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 33 al 34, donde Pablo mandó a las mujeres a callarse, y entonces él le dijo que no, que ese texto no tenía que ver con el pastorado, que tenía que ver con otros asuntos, que de eso es lo que le voy a hablar hoy, pero dio la explicación y citó el texto donde él dice que la mujer no puede ser pastora, que fue lo que estudiamos ayer, 1 Timoteo 2, 12. Pues ayer te expliqué y le refuté a este caballero, a Miguel Núñez, que cuando Pablo dijo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no tiene que ver nada con la enseñanza de la mujer en la iglesia, ni con el pastorado, con nada que tenga que ver en las cosas espirituales, sino con el matrimonio, y te lo probé, que cuando Pablo habló de hombre, se refirió al marido, y no al hombre en general, que fue lo que este caballero hizo, Miguel Núñez, y otros miles de ministros más, llamados que pertenecen a la Iglesia de Cristo, que también creen lo mismo, que las mujeres no pueden en la congregación orar en presencia de hombres, predicarle a los hombres, etcétera, etcétera. Y esa falsa creencia surgió basado en los textos mal interpretados de Pablo. Y recordemos que Pedro dijo de Pablo en 2 de Pedro 3:16, que Pablo escribió epístolas que algunas son difíciles de entender. Pues estos supuestos teólogos y maestros de instituto, eso es lo que han hecho. Han malinterpretado lo que Pablo dijo, y al no interpretarlo correctamente, de ahí surgieron esas falsas creencias que yo le llamo virus. Pues hoy te voy a hablar de 1 de Corintios capítulo 14, versículos 33 al 34, donde Pablo mandó a las mujeres a callar y no hablar. Pero yo no voy a ser como ellos, que cogen cualquier texto y lo leen, lo interpretan y lo tiran ahí, o sea, te meten un bofetón sin saber por qué te lo dieron, y tú no sabes pues por qué te lo dieron. Pues esa no es la forma de cómo tú enseñas la Biblia. Recordemos que Santiago dijo que no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Pues la Biblia hay que saberla interpretar, y si ellos no la saben interpretar, pues eso es problema de ellos. Pues son corruptos de entendimiento, y a la vez son falsos teólogos y falsos maestros. Pues yo te voy a establecer primero una base. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, pues yo primero te voy a establecer una base para que tú entiendas por qué fue que Pablo lo dijo, y a quiénes se lo dijo y en específico, y los problemas que traen esos versículos basados en esa interpretación que estos líderes le han dado. Primero tú tienes que entender que la iglesia de los Corintios fue establecida por Pablo. Eso está en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 11, donde Pablo estuvo año y medio enseñando, ¿verdad?, en ese lugar. Y esa iglesia pues fue instruida por el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Que esa iglesia no tenía un gobierno bíblico como la tuvo Filipenses, que Pablo la elogió. Y esa iglesia era una iglesia piloto donde no tenía un gobierno bíblico, y era una congregación en donde había muchos problemas. Habían casos de inmoralidad, entiéndase, de fornicación, abusos en la cena. Y también, cuando existían los dones, pues también en el capítulo 14 de Corintios, el versículo 23 en adelante, pues había el problema de que hablaban en lengua todos a la vez, y otros profetizaban, y lo que había una confusión acérrima en esa congregación. Entonces, le escriben a Pablo acerca de los problemas que están teniendo, y entonces por eso es que en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios
Pablo dice en cuanto a las cosas de que me escribiste. Pues Pablo está contestando lo que le informaron a él y utilizó esa carta y la envió, o se la envió a ellos a través de Timoteo. Y por eso es que en el capítulo 4, versículo 17, él les dijo a ellos: por esto mismo os he enviado a Timoteo, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pues entonces, Timoteo fue una persona preparada por Pablo en cuanto al conocimiento de toda la verdad. Pues entonces ya sabemos que había un problema. Pablo les envía a Timoteo para que Timoteo entonces tomara carta en el asunto y corrigiese los problemas y las divisiones que estaban ocurriendo en esa congregación en específico. Esto te lo traigo a corazón para que tú lo entiendas, que Pablo no escribió eso por pura coincidencia. Él escribe esta carta para contestar y resolver unos problemas que había en ella. Y en el capítulo 14 de Corintios, pues había el problema de que profetizaban y hablaban en lenguas a la vez. Y eso creó confusión. Pues yo te lo voy a explicar detalle por detalle, o sea, texto por texto, y basado en la interpretación que ellos le dieron, primero te voy a explicar las contradicciones que eso presenta. Ok. Si Pablo dijo: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, vamos a analizar esto. La palabra hablar viene del verbo en griego laleo, que es hablar, del verbo laleo, que ese verbo hablar se aplica en todos los sentidos, sea bueno o sea malo. Pero aquí en el contexto, vamos a analizarlo, en el contexto del mismo capítulo. Cuando dice en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, nótate el verbo laleo, hablan en lengua, y entran indoctos incrédulos, no dirán que están locos. Pero aquí para el verbo laleo, hablar, tiene que ver con las lenguas que ellos hablaban, ¿verdad? Y entonces, si Pablo dijo, ¿verdad?, vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, pues entonces ya había unos problemas en la iglesia del desorden que había. Y sigue diciendo: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. ¿Por qué si todos profetizan? Porque el que profetizaba enseñaba, exhortaba y consolaba, y las demás personas los podían entender. Sigue diciendo: ¿qué hay pues, hermanos? Pablo le dice a ellos, ¿verdad?, corrigiendo los problemas. Cuando os reunís, cada uno de vosotros, nota, cada uno de vosotros, hombre y mujer, porque ya probamos que en la iglesia de Corinto habían hombres y mujeres. Y en el capítulo 11, yo te dije ayer, que había mujeres que profetizaban y Pablo las censuró porque lo hacían sin el velo puesto. Pero te estoy probando que también habían mujeres. ¿Qué hay pues, hermanos? O sea, la iglesia, hombres y mujeres. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, nota otra vez el verbo laleo, habla lengua extraña, o sea, un idioma desconocido. Sea esto por dos o más tres, y por turno y uno interprete. O sea, que podían hablar en lengua, pero tenían que hacer uno por uno y otro interpretaba, ¿verdad? Si tenía el don de interpretar. Dice Pablo: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Nota la palabra que Pablo usó, callen. Esa palabra callen en griego es sigao. Sigao significa silencio total. O sea que no podía hablar nada en lo absoluto mientras uno hablaba en lengua. Eso es silencio total. Sigue diciendo: asimismo los profetas hablen, ¿verdad?, que es sinónimo de enseñar, dos o tres, y los demás juzguen, ¿verdad? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Otra vez,
Pablo utilizó la palabra calla el primero, y calla significa silencio total, mientras el otro hablaba. ¿Lo estás entendiendo, verdad? Dice Pablo luego, porque podéis profetizar todos uno por uno. Nota que cuando él dice porque podéis profetizar todos uno por uno, él no está excluyendo a la mujer, porque el pronombre todos se refirió a toda la iglesia, porque a la iglesia es que él le escribe. 1 Corintios capítulo 1 versículos 1 y 2. Pues Pablo está diciendo aquí que todos podían profetizar uno por uno, siempre y cuando mantuvieran el orden, que mientras aquel profetizaba, los demás tenían que quedarse callados. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando dice están sujetos a los profetas, era que había un dominio, un control sobre el que profetizaba, porque el Espíritu Santo era el que estaba, ¿verdad?, regando en el asunto. Luego él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Pablo termina de resolver ese problema de profetizar uno por uno y hablar en lengua uno por uno, Pablo dice que tenían que hacerlo como él les había dicho, porque si seguían haciéndolo, lo que estaban haciendo es confundiendo a la iglesia. Por eso es que él lo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Está diciendo Pablo, mira, ustedes tienen un problema, ustedes tienen un desorden, están hablando en lengua todos a la vez, aquel no te entiende, tú no puedes interpretar, etcétera, etcétera. Con los profetas pasa lo mismo, y lo que hay es un desastre en ustedes, y eso está mal. Y ahí Pablo vino y los amonestó, ¿verdad? Y tiene punto. O sea que cuando dice Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ahí terminó el tema acerca de cómo profetizar y de cómo hablar en lengua, ¿verdad? Entonces surge otro problema más. Y luego Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Este señor, cuando esta dama lo entrevistó, él dijo que Pablo mandó a callar a las mujeres, y las mandó a callar porque tenían que mantenerse calladas mientras los profetas profetizaban. Eso fue lo que él dijo, pero eso no fue lo que quiso decir Pablo, que es lo que te quiero enseñar esta noche, para que tú lo entiendas, que este caballero, ¿verdad?, se equivocó. Su nombre, repito, Núñez. Miguel Núñez, él se equivocó. Y si se equivocó, es un corrupto de entendimiento. Y cuando ve este video, pues entonces que aprenda a enseñar las cosas como son. Ok, pues eso es lo que él dice, que cuando Pablo mandó a la mujer a callar y no a hablar, que no tiene que ver nada con el pastorado, sino que tuvo que ver que cuando los hombres profetizaban, las mujeres tenían que quedarse calladas. No, eso no fue lo que se refirió. En lo absoluto. Ya te expliqué que en la iglesia de Corinto había muchos problemas. Y era el de inmoralidad, el de la cena, el del abuso de los dones, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe esta carta para corregirlo, ¿verdad? Pues cuando él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y luego dice, como en toda la iglesia de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Nótate que usó otra vez el verbo hablar, ¿verdad? Hablar, el verbo hablar. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, que aparte, escucha bien, de que hablaban en lengua todos a la vez y profetizaban, también en esa iglesia había mujeres que estaban hablando o cuchicheando, como decimos nosotros los boricuas, mientras unos hablaban en lengua, otros profetizaban. Eso es lo que está diciendo ahí, porque había un bochinche, un desorden. Otra vez, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Nota que Pablo no usó el vocablo profetizar, él usó el verbo hablar, indicando y diciendo, te lo repito, que estas mujeres, mientras aquellos profetizaban o hablaban en lengua, aparte de esos, también había otras mujeres que se la pasaban hablando. ¿Pero qué tipo de mujeres fueron? Sigue diciendo, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Subrayate la palabra ley, que vamos a ver a qué ley se refirió. Pues el contexto inmediato dice a qué ley se refirió. Dice, y si quieren aprender algo,
pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Nota que Pablo aquí, cuando habló de mujeres, no se refirió a mujeres en general. Y la palabra aquí mujeres en griego es guneikas. Y cuando hay mujeres, guneike. Pero aquí usó en el griego guneikas, mujeres. Pero el contexto inmediato nos está diciendo que las mujeres que Pablo mandó a callar no fueron a todas las mujeres de la congregación, sino solamente a las casadas, que eran las que estaban hablando, porque ahí lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Lo que significa entonces que estas mujeres que estaban hablando o interrumpiendo en el culto eran mujeres casadas, porque lo está diciendo ahí. Pregunten en casa a sus maridos. Pero eso no fue lo que Miguel Núñez te explicó, porque ellos no entendieron bien lo que Pablo dijo. Entonces yo te lo estoy explicando para que tú lo entiendas. Te repito que cuando Pablo mandó a callar a estas mujeres, no fue a mujeres en general, fue solamente a las mujeres casadas, porque el contexto inmediato lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Si esto hubiese tenido que ver con la predicación, Pablo no pudo haber utilizado el verbo hablar. Tenía que utilizar por obligación el verbo profetizar. Hubiese dicho: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido profetizar ni orar. Eso era lo que Pablo tenía que decir. Si cuando las mandó a callar era porque estaban predicando como esta gente lo interpretaron. No, estas mujeres no estaban predicando, no estaban enseñando. Estas mujeres lo que hacían era interrumpiendo en el culto a nosotros mientras hablaban en lengua y profetizaban. Eso es lo que está diciendo ahí. Y te repito, si Pablo hubiese querido del Espíritu Santo a través de Pablo que las mujeres no enseñaran en la congregación, Pablo no podía haber utilizado el verbo hablar. Hubiese utilizado el verbo profetizar. No permito a las mujeres profetizar en la congregación y punto. Y entonces, si hubiese dicho así, profetizar y orar, pues claramente estaba diciendo que la mujer en el culto no puede enseñar. Pero eso no fue lo que Pablo dijo. Pablo usó, repito, el verbo hablar, indicando que así como habían otros que hablaban en lengua todos a la vez y profetizaban también a la vez, así también había otras mujeres que estaban hablando, y a esas que estaban hablando fue las que Pablo mandó a callar, y no fue a todas, porque fue solamente a las casadas, porque el contexto lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué problema tienen entonces estos líderes? Yo te lo voy a explicar. Si utilizaron este texto para decir que la mujer no puede predicar en la congregación, o sea, que no puede enseñar al hombre, ¿qué problemas tienen? Número uno, que la mujer entonces no puede preguntarle a los hombres en la congregación para aprender. Se lo repito, el problema que tienen es, si utilizaron este texto para hacer ver que Pablo dijo que la mujer no puede enseñar y predicar en la congregación, el problema que tienen es entonces también es que la mujer no puede aprender en la congregación. ¿Por qué? Porque Pablo dice que se calle. ¿Y qué significa callarse? Como te dije, estar 100% callada sin murmurar. No podía ni preguntar, ni leer la escritura, ni cantar. No podía hacer nada, porque el verbo callar significa silencio total. ¿Lo estás entendiendo? Tu maestro de teólogo, que te da la patada de que sabe mucho de Biblia, pues no te falta conocer de teología, porque no te metiste en la mente de Pablo para ver por qué fue que Pablo escribió esto. Pues te lo repito, cuando Pablo mandó aquí a la mujer a callarse y a no hablar, no tiene que ver nada ni con la enseñanza, ni con la predicación de la mujer, ni con otros trabajos que la mujer puede hacer en la iglesia, que estos líderes corruptos le han quitado el derecho de hacerlo. Y le van a dar cuenta a Dios de esa falsa doctrina y ese veneno que le están metiendo a esos varones y esas mujeres que pertenecen a estas congregaciones. La otra cosa es que se refirió a casadas, también porque Pablo dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿A qué ley se refirió Pablo? Pues a la ley del matrimonio. Lo mismo que pasó en 1 Timoteo 2:12.
que la mujer tenía que estar sujeta al marido, porque eso fue lo que Dios estableció en Génesis 3:15 en adelante. ¿Me entiendes? Pero cuando dice, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice, Pablo se está dirigiendo en específico a mujeres casadas, porque a esa fue que mandó a callar. Por lo tanto, la ley del marido no obliga a todas las mujeres a estar sujetas a él. Es un disparate. La ley del marido no obliga a todas las mujeres a que se sujeten a él. Es un disparate. La ley del marido solamente obliga a la mujer a que se sujete al marido. ¿Lo entendiste? Pero cuando Pablo dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y Pablo luego dice, pregunten qué haga su marido, pues Pablo está hablando de mujeres casadas que estaban hablando y no estaban honrando y faltándole respeto a sus maridos porque estaban murmurando o hablando durante el culto. Y Pablo le dice, cállese en la boca, porque ustedes lo que hacen es interrumpiendo en el culto a Dios. Así que por lo tanto, cállense. Y si quieren hablar algo, porque no se desprende de qué era el problema, vayan a su casa, a sus maridos, y se lo preguntan. ¿Me entendiste? ¿Qué otro problema tienen? Que si Pablo mandó a callar a las casadas solamente, pues también el mismo texto nos está diciendo que las demás mujeres quedan excluidas, o sea que pueden predicar, pueden enseñar y pueden orar, porque el texto está diciendo que Pablo solamente mandó a callar a las mujeres casadas. Eso es lo que lo dice, eso es lo que está diciendo ahí. Pero vinieron estos corruptos de entendimiento y se lo aplicaron a todas las mujeres. ¿Me entendiste cómo se formó el veneno? ¿Cómo se formó el virus? ¿Y cómo te lo metieron en tu cerebro? Porque yo eso lo creí en un tiempo. Y repito, gracias a Dios por su palabra, que me metí dentro de la mente de Pablo y pude ocultar sus pensamientos para entender qué fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y ya te lo he explicado con detalle, que la ley no tiene que ver nada con el culto o la adoración a Dios, sino que la ley que Pablo mencionó aquí tuvo que ver con la ley del matrimonio, que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Y cuando Pablo aquí mandó a callar mujeres, el mismo contexto está diciendo que él mandó a callar mujeres casadas, no divorciadas, solteras o viudas. ¿Me entendiste? Por lo tanto, estos maestros corruptos, si van a utilizar este texto también para decir que la mujer no puede enseñar a la congregación, pues entonces si son honestos con Dios, tienen que entonces darle el visto bueno para que las demás mujeres prediquen y enseñen y digan cánticos y oren, porque a esas mujeres no fue las que Pablo mandó a callar, fue solamente a las casadas. ¿Me entendiste? Yo sé que tú me entiendes y lo sabes, pero si tú eres fanático, tú no lo vas a aceptar. Pero si eres sincero y objetivo con Dios y amas su palabra de Dios, lo vas a aceptar. Porque lo que yo te estoy enseñando, te lo estoy probando. Y yo reto a cualquiera de estos ministros que se oponen a la participación de la mujer en la iglesia que me prueben lo contrario. Los reto cuando ellos quieran y como sea. Porque esto nadie lo puede refutar. Te lo repito. Si están usando este texto para decir que la mujer no puede enseñar a hombres en la congregación, tienen muchos problemas que también tienen que utilizarlo para decirle a la mujer que no puede preguntar nada al líder en la iglesia para aprender, porque Pablo dijo en Nueva Bichuela que si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, si la mujer no tiene marido, ¿a quién le va a preguntar? ¿Y cómo va a aprender? Pues a nadie. Tendría que quedarse bruta. Porque Pablo dijo, si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Y si no tiene marido, pues no va a aprender. Y tampoco puede aprender a preguntarle al líder de la iglesia, porque Pablo ordenó a que le preguntara a los maridos. ¿Ves todos los problemas que presentan esa falsa interpretación que le dieron a esos líderes, eso que Pablo dijo? Pero a ellos no les importa. Porque aman más la gloria de los hombres que la de Dios. Y le tienes que dar cuenta tú a Dios de lo que tú enseñas. Tú, Miguel Núñez, y otros ministros más de las iglesias de Cristo, y otras iglesias que son bautistas que también no le dan las participaciones a la mujer que Dios le dio. Ustedes, si no rectifican y corrigen, se van a perder. Tenlo por cierto, te vas a perder. Y aquel que esté contigo, creyéndote y siguiéndote, también
te vas a perder. Si usted en Mateo 15, que si un ciego viera a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Y yo te digo esto con esta autoridad de la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo. Si tú pones tu carne, tu cuerpo por tu líder, te vas a perder con él. Así que la clase de hoy, espero la hayas entendido. Cuando Pablo mandó a callar a las mujeres, repito, en el capítulo 14 de la primera carta de los Corintios, versículos 33 y 34, cuando las mandó a callar no eran porque estaban enseñando, eran porque estaban hablando en el culto mientras otros profetizaban y hablaban en lengua. Esto no tiene que ver nada con la enseñanza y la predicación de la mujer en la iglesia. Y además de eso, si tú lo interpretas así como hacen ellos, contradice a Corintios 11, donde Pablo dio el visto bueno, que las mujeres podían profetizar y orar, siempre y cuando tuvieran el verbo puesto. Pues es una contradicción, pero se lo enseñan ellos. Ellos hacen como el papagayo, como esos corruptos que cogen un texto, lo sacan de contexto, lo leen, se creyeron una mentira, te la aplicaron y tú como no tienes conocimiento se la creíste. Y ahí te metieron un virus, te envenenaron la mente. Y yo le pido al Señor que a todos aquellos feligreses que pertenecen a estos movimientos, que están engañando por estos líderes corruptos, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero estos líderes que adrede están enseñando el error, o sea, a propósito, no puedo pedirle a Dios misericordia por ellos, porque entonces eso sería una manera equivocada de orar. Dios no va a tener misericordia de un líder corrupto que a propósito sepa o sabe que está enseñando falsa doctrina. Eso está en la Biblia. Pues ve que en Mateo 23 Jesús condenó a sus hermanos nacionales de aquella época. Y eso lo está haciendo también en estos días. La apostasía tiene que existir. Y estos líderes que pertenecen a estas congregaciones llamadas Iglesia de Cristo y a otros movimientos, como Bautista también, que no permite que las mujeres te enseñen la congregación, etcétera, etcétera, estos líderes se van a perder, o se perdieron ya. Tienen la opción de salvarse si se rectifican y corrigen. Así que Dios los bendiga. Espero que la clase de hoy la hayas entendido bien. La Biblia es clara, pero recuerda, Pedro dijo de Pablo que Pablo escribió epístolas algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Pues eso es lo que han hecho estos líderes, las torcieron para su propia perdición. Y tú entonces, que eres sincero, estás siendo víctima de esos falsos maestros que Pablo le llamó hombres corruptos de entendimiento. Pues gracias a Dios y a su palabra que me está utilizando a mí para concienciarte y orientarte, y la gloria sea para el Dios Trino. Ese es mi deber por las redes sociales. Este es Miguel Núñez, se equivocó, y si está equivocado adrede es un falso maestro. Si está equivocado sin saberlo, mi hermanito, te aconsejo y te sugiero que rectifique y corrija y entienda bien lo que Pablo enseñó, cuando lo dijo y por qué lo dijo y a qué se refirió, porque si no también te vas a perder. Que Dios le bendiga a todos, y el domingo con la ayuda de Papá Dios nos volvemos a ver. Hasta la próxima.